Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como anunciamos antes de la pausa, ya se encuentra en nuestro set el licenciado Yaxel Román, analista internacional y experto en geopolítica, con quien vamos a hablar precisamente sobre un tema que en los últimos días pues ha llamado la atención principalmente de la administración del presidente Donald Trump, y es la cantidad de migrantes que han salido de Honduras y que hoy, precisamente esta noche, se encuentran en Guatemala, camino a su último paso o la antesala, que sería México y luego pues Estados Unidos. Buenas noches, Yaxel. Muy buenas noches, Giovanni Junior. Yo siempre desde luego sintiéndome en casa en este espacio Cerrando la Noche que nos concede de manera tan gentil la audiencia a esta hora para tratar diversos temas. Y como bien mencionas, un tema que ha implicado fuertes declaraciones, como es la tradición del actual mandatario estadounidense Donald Trump, pero también ha llevado a fuerte inestabilidad en lo que es el Triángulo Norte centroamericano. El Triángulo Norte es aquel que compone los países de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y estos tres países son reconocidos en su región por ser la zona más violenta del mundo fuera de guerra. Para ponerlo en contexto, República Dominicana, que es un país que obviamente no pudiéramos decir que tiene seguridad plena, tenemos una tasa de muertes violentas que actualmente, según las informaciones oficiales, que desde luego siempre uno tiene que tomar eso en cuenta, que no son del todo fidedignas, pero rondan 18 muertes violentas por cada 100.000 en República Dominicana. Luego un tope de 27 en el año 2011, que fue terrible cuando cayeron las remesas. Pero eso en comparación con el Triángulo Norte, que tiene El Salvador, con una tasa de muertes violentas de 110 personas por cada 100.000. Honduras, que en un momento tuvo 90 y ahora ha mostrado como éxito el que se ha estabilizado en 50 muertes violentas por cada 100.000. San Pedro Sula, en Honduras, llegó a ser reconocida como la ciudad más violenta de la tierra y demás. Entonces, esa es la realidad que viven estos países. ¿Por qué los resalto? Porque si bien los gobiernos principalmente de Honduras con Juan Orlando Hernández y de Guatemala con Jimmy Morales han acusado a activistas políticos de manipular a ciudadanos sobre un supuesto refugio que recibirían en Estados Unidos para crear esta caravana, lo cierto es que dicha manipulación no fuese posible si no existiese esa situación de pobreza y de inseguridad como muy pocos otros lugares del mundo conocen. Entonces, para explicar un poco, los países centroamericanos tienen libre movilidad. Ellos no suelen pedirse entre ellos visados, nos lo piden a nosotros, pero eso es otro tema. No suelen pedirse entre ellos visados, entonces hay libre movilidad, pero cumpliendo lo que son los requisitos mínimos, que es identificación y demás. Si se andan con menores, tener la autorización de ambos padres. Entonces, buena parte de los integrantes de esta caravana, que está compuesta por mínimo 3.000 personas, según las estimaciones más conservadoras, resulta que no tienen identificación y muchas veces con los menores que los acompañan no tienen autorización para ello. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, El Salvador anunciar que no iba a permitir la entrada de estas personas y que Guatemala también lo hubiese dicho. Ahora bien, una cosa es que no le permitieran la entrada por la frontera de manera formal, pero por ya en el río no tienen ese tipo de jurisdicción. Y muchas personas lo que hicieron fue tirarse al río y nadar para llegar entonces a México, donde vimos lo que sucedió en este fin de semana. Y es que el gobierno mexicano, que desde luego ha sido muy activo en su, no vamos a decir que crítica a Donald Trump, porque no han llegado a ese nivel, pero por lo menos en su protesta moderada sobre el lenguaje que usa Donald Trump, sobre las acciones que impulsa Donald Trump con sus ciudadanos, lo que le había ofrecido refugio y visado a estos integrantes de la caravana, pero eso desde luego... Refugio y asilo, ¿verdad? Para algunos. Sí, asilo político y para muchos visas de paso y demás. Pero eso obviamente toma cierto tiempo, no mucho porque ya cuando el gobierno lo anuncie, pero cuando estamos hablando de 3.000 personas, por más rápido que lo intenten, no va a ser como ellos quisieran, y lo que terminó sucediendo es que se exhibió en la frontera sur de México con Guatemala una escena muy violenta en la cual tumbaron a los integrantes de las fuerzas de seguridad, rompieron varias de las vías de
de protección de la frontera y se ha apoderado el caos. Entonces, para poner en contexto lo que sería esto en cuanto al efecto político de lo que está pasando y demás, ya vemos al presidente de México, Enrique Peña Nieto, asumir un discurso al mismo tiempo que respetuoso de los derechos humanos, anunciando que México es un país soberano, que no va a permitir que nadie entre a su territorio, que lo haga de manera desordenada. Hemos visto al presidente hondureño acusar con nombre y apellido a anteriores parlamentarios de la oposición de ser quienes encabezan este tipo de caravana. Principalmente habló de Bartolo Fuentes, ex periodista y ex diputado del Partido Libre, y hemos visto a Jimmy Morales de Guatemala también hablando sobre lo que esto implica en cuanto a la desestabilización de su país. Y recientemente vimos al expresidente Manuel Zelaya de Honduras acudiendo a CNN, dando sus explicaciones y demás, diciendo que si bien puede haber manipulación, como existe desde luego el tráfico de migrantes y demás, lo cierto es que Honduras es un país pobre, Honduras es un país violento y Honduras es un país donde mucha gente considera que no tienen ese futuro. Y eso es lo que está pasando hoy en día, y eso pone muy en jaque al gobierno de Juan Orlando Hernández, que recordaremos fue reelecto en noviembre en unos comicios que no recibieron del todo la confiabilidad de quienes observaron el proceso y de quienes participaron en él. Yo fui observador en esas elecciones de Honduras. Recordaremos que yo vine justamente después a hablar aquí mismo en Cerrando la Noche sobre aquello, y si bien yo no puedo decirles aquí de manera tajante que ahí hubo un fraude que violara la voluntad popular, lo que sí tengo que decirles es que conforme a la información que tenemos disponible, tanto en la misión que yo integré como la de la OEA, como la de la Unión Europea, no existía suficiente claridad para decir que el resultado fue el más confiable. Entonces, desde ese punto es que parte este segundo gobierno de Juan Orlando Hernández, primer gobernante civil que se sucede a sí mismo en Honduras en toda su historia democrática, y que tiene por lo menos un 60% de la población en contra de él, unido en varios frentes, y que hoy en día está pidiendo que él abandone el gobierno. Y esta caravana, que está compuesta totalmente por hondureños, aunque hay ciertas teorías de que ahí se han integrado células del terrorismo internacional, pero eso es muy difícil de determinar. Pero lo cierto es que eso golpea muy fuerte a un gobierno que tiene una raíz torcida. Pero no solamente golpea fuerte al gobierno del señor Orlando, sino también que el destino final de estos caminantes no es México, es Estados Unidos. Y hay que ver si ellos lograsen en su totalidad, que va a ser muy difícil, llegar a la frontera de México con Estados Unidos, qué situación se pudiera generar ahí. Y sobre todo cuando desde ya, conociendo al señor Trump, si la administración está hablando de que ahí van células es un pretexto, terroristas, es una excusa, construyendo un discurso posiblemente. No podemos negarlo 100%, pero difícilmente afirmarlo. No se puede afirmar, pero la característica de lo que tú has visto en la prensa, se ve que son personas evidentemente humildes de ese país. No hemos visto hasta ahora, como tú señalas, el número, siendo conservador, son 3.000, y siendo abierto habla hasta de 7.000. Pero habla de 4.000. Bueno, es decir, 4.000. Pero 3.000 es muchísimo. Una caravana para hacer yo no sé si hay precedentes de una caravana de esa naturaleza. En esa magnitud, en dicha región, no. En la región me refiero. En dicha subregión, porque por ejemplo vemos cómo constantemente cruzan hasta 7.000 venezolanos la frontera de Cúcuta para llegar a Colombia. Pero así, anteriormente en esa cantidad, de un solo golpe. Miles. No, pero estamos hablando de dos hechos de igual naturaleza pero diferentes. Tú estás hablando de dos poblaciones. No, si hablamos de cantidades. No solamente cantidad, y la distancia. Sí, claro. Porque tienen que pasar 1, 2, 3 países para llegar a su destino. Por eso estamos hablando únicamente de la cantidad, porque por ejemplo ese cruce de la frontera con Cúcuta, que históricamente era al revés, el flujo era colombianos hacia Venezuela, y llegaron a residir
en la tierra de Simón Bolívar 1 millón de colombianos y ahora se ha invertido. Pero como bien resalta Junior, lo cierto es que una cosa es cruzar una frontera, como pasa con la nuestra, y otra hacer un peregrinaje de 3 estados distintos para llegar hacia Estados Unidos. Con inclemencia del tiempo y todo. Sí. Entonces, una cosa que bien resaltamos, el destino final no es ser refugiados en México, que incluso si los recibieran, entonces eso solamente serviría para ellos eventualmente llegar al que es el destino anunciado, Estados Unidos, cuyo gobierno, encabezado por el presidente Donald Trump, en varias ocasiones ya ha dicho que no quieren allá a estas personas. Entonces, ya ha anunciado que se está reforzando la frontera y demás. Entonces, lo que pudiera pasar en el caso de que sí logren llegar a la frontera sur de Estados Unidos, norte de México, es una situación que no va a ser bonita. Pero para explicar un poco desde el punto de vista económico lo que sucede. Antes que tú continúes, ya, ¿pudiera ser la alternativa como la ahora mismo la ha descargado el presidente Donald Trump? Él confía en que México pare esos migrantes. Sí, ha estado amenazando constantemente. Porque lo primero que él ha dicho es que espera que México cumpla su ley, pero también que el Triángulo Norte lo haga. Entonces, ¿qué pasa con el Triángulo Norte? Que, como sabemos, es una zona muy empobrecida y es una zona que depende en gran medida de las remesas y de la ayuda internacional, principalmente de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál arma ha usado Donald Trump para, de alguna manera, torpedear lo que sería esta caravana? Amenazar con que recortaría los fondos de ayuda para estos 3 países, que son El Salvador, Guatemala y Honduras, que quienes los han visitado han notado esa gran presencia de los fondos internacionales, pero eso sería contraproducente. Pero evidentemente que el gobierno de Honduras no tiene control sobre esta gente. No. Se han ido justamente porque no encuentran, lo que han planteado, sí, no tienen cómo sobrevivir en Honduras. Sí. Entonces han decidido hacer una aventura de carácter histórica que uno no sabe, en efecto, qué ocurriría en el escenario hipotético de que esa cantidad de personas, imagínate que sean 2.000 juntas, no sean 3.000, lleguen a la frontera sur de Estados Unidos con México. ¿Cuál será la actitud de la administración de Donald Trump? Así es, que una cosa a resaltar, muchas veces lo que sucede es que países, como es el caso de Estados Unidos, o bloques, como es el caso de la Unión Europea, buscan que exista lo que llaman un estado pívote, que sirve como de cierta manera fuerza estabilizadora dentro de una subregión. ¿Qué sucede, por ejemplo, con Turquía? Que la Unión Europea le entrega una gran cantidad de fondos para que ellos contengan esa migración árabe hacia la Unión Europea. Y entonces Estados Unidos, que tradicionalmente le ha entregado bastante dinero a México, pudiera entonces darle incrementar sus fondos en mayor cantidad para que precisamente contenga, porque el tema centroamericano ha sido un tema que Trump ha explotado bastante allá, más que el mexicano en el último momento, porque por ejemplo él ha incluido en su discurso constantemente a la Mara Salvatrucha, es decir, la pandilla más sanguinaria de la tierra que tiene base en San Salvador y que su principal grupo víctima son los propios hispanos. Este año Trump llevó como invitados al discurso del Estado de la Unión a la familia Castillo, que es una familia dominicana cuya hija fue asesinada por las Maras Salvatrucha. Entonces él ha tenido este fuerte discurso. Recordaremos que anunció la eliminación del estatus de protección temporal para los migrantes salvadoreños, hondureños y haitianos, que eso es otro tema, pero que fue en la misma línea. Y entonces eso causó mayor, digamos que desesperación de parte de estos sectores, que vuelvo y digo, independientemente de que estén siendo manipulados por parte de traficantes de personas, traficantes de armas, traficantes de estupefacientes, lo cierto es que en un lugar como son estos, no hay que insistir mucho para decirle a la gente que se vaya, pero quería poner el tema económico para que noten algo. República Dominicana recibe, en cuanto a remesas, que somos un país que recibe bastante, un 7% de nuestro Producto Interno Bruto, alto, ¿verdad? Honduras recibe 19% de su Producto Interno Bruto de las remesas. Entonces ya ustedes podrán saber lo que implica la migración en ese país. Si bien nuestra diáspora es más numerosa en Estados Unidos que la hondureña, que está compuesta por 800,000 personas, lo cierto es que buena parte de lo que es la economía de Honduras depende de esa población. 3 veces
lo que sería, casi 3 veces lo que sería la nuestra. Y eso es lo que está pasando ahora, es lo que está en juego, y es principalmente en esas comunidades donde el único sustento que hay hoy en día son las remesas. Pero el tema de la marra de Salvatrucha, hay que recordar que aunque tengan su principal base de acción en El Salvador, es un producto made in Norteamérica, porque se originan allá o no. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que eso fue, digamos que la excusa que han usado durante mucho tiempo. Diciendo No es una excusa, es una realidad. Pero el tema es que decir que porque son deportados de Estados Unidos, que eso es culpa de Estados Unidos, sería una exageración, porque nosotros tenemos muchos deportados. No, que se organizan primeramente allá en Estados Unidos. Se organizaron allá, pero mira, por ejemplo, nosotros también tenemos una gran cantidad de deportados, pero aquí nosotros no tenemos esa situación. Por suerte. Gracias al cielo, porque vuelvo y digo, no somos el país más seguro del mundo, pero lo que sucede en esos países... Tenemos los trinitarios regados por ahí en el mundo. Sí, pero los trinitarios son un grupo, si bien violento, pero que no se compara con la organización que tienen, porque no son un grupo paraestatal. Jamás. Porque las maras son paraestatales, hay lugares donde no logran entrar las fuerzas del Estado, y eso es muy preocupante, pero vuelvo y resalto algo. Estados Unidos tiene elecciones el próximo 6 de noviembre, de medio término. Y vemos que Trump está utilizando como palanca, ¿verdad? Atacando los demócratas. Es que esto, cuando estamos viendo que ya no es, digamos que solo un dicho, sino que se están viendo las imágenes de miles de personas, del caos, de la caravana y demás, en sectores que son más proclives a lo que sería el electorado de Trump, esto le sirve casi que de catapulta. ¿Y por qué digo? Porque Estados Unidos, como sucede en la mayor parte de los países desarrollados sin voto obligatorio, en las elecciones congresuales suele tener una abstención notable, del 60% y demás, en las congresuales. Y eso quiere decir que quien le suele ir mejor es quien logra motivar a su base a que participe ese día. Y qué mayor motivo para quienes votaron por el tema migratorio que ver esto que está sucediendo. Entonces, por eso vemos que el aumento de la intensidad en el discurso de Donald Trump puede tener su resultado electoral ahora mismo, que están luchando por el Senado, que difícilmente lo toman los demócratas, pero ahí están luchando, y en la votación por la Cámara de Representantes, donde si las elecciones fueran mañana, todo indica que va a cambiar de rojo a azul. Bueno, nos dice que tiempo de irnos a la pausa con el permiso de Jackson Román, analista político y de geopolítica internacional. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Estamos, señores, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y en la pausa pues formulamos una pregunta que vamos a volver a hacerle a Jackson, y es con relación a un hecho que puede cambiar lo que es la geopolítica mundial, y es el hallazgo de la muerte de este periodista saudí, donde se habla de una relación estrecha que existe de la administración Trump de Estados Unidos. De Estados Unidos. No va a cambiar nada, ya se lo voy a explicar. Si hubiese ocurrido en Venezuela o en cualquier otro país que no sea Arabia Saudita, posiblemente las implicaciones fueran otras, pero no creo que vaya a pasar muchas cosas. Si eso hubiese pasado en Irán. O en Irán, ¿verdad? En Irán ahora mismo estaría lloviendo, como dijo Donald Trump, la furia y el fuego sobre Teherán. Los misiles. Yo tengo mis hijos de puta, pero son mis hijos de puta. Sí, esa frase que, si bien nunca se ha logrado comprobar, que la dijo Franklin Delano Roosevelt, pero aunque no la haya dicho, lo cierto es que en la práctica existe. Como esas frases muchas veces que uno ve inventadas, pero que da igual si se dijeron o no. Si dijeron o no, de hecho que en la realidad lo se confirma. O sea, podrán ser unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta, y es lo que suele pasar con Arabia Saudita. Que, por ejemplo, algo que quizá muchos televidentes no conocen o pueden haber olvidado, la mayor parte de los integrantes de ese terrible complot que terminó siendo la realidad del 11 de septiembre del 2001 eran provenientes de Arabia Saudita, no eran de Afganistán. Afganistán, dominado por el Talibán, les permitió el refugio, pero eran de Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos, aliado de los países occidentales y aliado muy cercano de la OTAN, un país que ha gastado mucho dinero últimamente en querer lavar un poco su imagen, a pesar de que mantiene una monarquía absoluta, que es algo casi que de reliquia en buena parte del mundo, porque siguen existiendo las monarquías, pero constitucionales, parlamentarias y demás,
mientras que en Arabia Saudita... Convulsión democrática. Sí, en Arabia Saudita es un régimen totalitario encabezado por la familia real, una familia real que con su vasta fortuna ha querido, vuelvo y digo, presentarse de manera más progresista hacia el mundo. Recordaremos como inicio de año, buena parte de la prensa global, y esto es una crítica que hago a buena parte de esos medios, quisieron poner como un gran logro que ahora las mujeres podían manejar siempre y cuando estuvieran acompañadas por un hombre. Perfecto, eso es una buena noticia, quizás en el siglo XX, a mediados, pero no hoy en día, pero no ya casi entrando con la liberación, la tercera década del siglo XXI. Pero como tú muy bien sabes, Axel, a la prensa, los grupos de intereses no se pierden. Fíjate igual, hoy día, no, si tú tomas el dinero de Arabia Saudita, si tú tomas hoy los medios internacionales, el tratamiento que se le está dando al tema no es el que tú posiblemente esperarías. Yo creo que está saliendo porque tiene que salir, pero no hay profundización. Esos artículos de análisis sobre el caso, muy poco, ¿tú has visto? Esos editoriales y demás. Esos editoriales. Pero vuelvo y digo, la fortuna que exhibe esa corona saudí es bastante amplia y se presta para eso. Quizás si mañana... Cambia la cosa. No, yo voy a decir que si mañana el régimen contrata aquí algún anuncio, vamos a estar nosotros ponderando esas bondades y demás, y vamos a venir con con nuestra opinión. Ese es un defecto de este pasito tan pequeño. Sí, pero bueno, efectivamente hay hechos aquí incontrovertibles. ¿Cuál es el primer hecho incontrovertible? Que Jamal Khashoggi era un disidente de ese régimen totalitario. Otro hecho incontrovertible, que Jamal Khashoggi entró al consulado saudí en Turquía. Y el otro hecho incontrovertible es que ahí dentro lo mataron, lo torturaron y lo picaron. Durante buena parte del tiempo posterior a esta noticia, cuando él comenzó desapareciendo, se quiso negar, es decir, tomar el camino Putin, que siempre niega todo y demás, pero Putin tiene un mejor vehículo. O Marlin. Bueno, también. No te vayas tan lejos, pues lo niega todo. Sí, también. Sí, a lo mejor le faltó al rey esa entrevista diciendo exacto. Jamal, aparece, que te estamos esperando. Porque llegaron al colmo de disfrazar a una persona con su ropa, aparentando que salió del consulado. Efectivamente, pero ya no tuvo esa fortaleza de esconder tal tenebroso hecho y tuvieron que reconocerlo diciendo que hubo una pelea, pero una pelea en el consulado convierte esa situación en un crimen de Estado. Y eso no es opinión mío, eso no es análisis de mi parte, eso es lo que establece la norma internacional. Ahora, ¿será tratado como crimen de Estado? No. Esa es una cuestionante. Hemos visto que, por ejemplo, el gobierno de Alemania, encabezado por Angela Merkel, ha puesto en pausa su intercambio de armas con Arabia Saudita. No así el gobierno de España, y todavía no así Estados Unidos, que hay presión interna para que asuma un mayor rol de activismo, pero incluso el comunicado inicial fue que estaban entristecidos por el suceso, como que fue algo accidental. Y parece que no solamente es el hecho de que el crimen, bueno, ya dijiste la palabra crimen, es lo correcto, sí. Porque según la crónica que recorre RT, que se atribuye al presidente. Un órgano de propaganda, pero quizá el mejor órgano de propaganda sí, en la historia. Yo creo que sí. El 99% de las cosas que son dice, noticias muy bien elaboradas. Elaboradas y generalmente ajustadas a la realidad. Eso ese último 1%. No, eso... Porque también se van las cosas. ¿Qué era la diferencia con los otros órganos de propaganda? Y era que había un 99% de adulación hacia el gobernante. Entonces decía que previo a la ocurrencia del hecho, un equipo de 12 personas ingresó a la embajada. Al consulado. Al consulado. Primero al país y después al consulado. Sí. Entonces hay una situación ahí que, como decíamos, si se tratase de cualquier otro paísito del mundo, hoy los medios internacionales primero tuvieran una actitud de la que ustedes conocen, y segundo, el comportamiento de las fuerzas hegemónicas sería también otro. Sí. Pero precisamente vuelvo y resalto que no es algo de Donald Trump, sino algo de Estados Unidos. O sea, hoy uno puede buscar en Google y demás
fotos del monarca saudí con Trump, pero también con Obama, también con Bush, y recibiendo todo tipo de aplausos. ¿Ha sabido manejarse? Ahora bien, esto ya no está siendo tan fácil de ignorar como en otras épocas. Y por ejemplo, ellos habían anunciado recientemente un magno evento que iba a ser Davos en el desierto. Y ese Davos en el desierto, que estaba supuesto a reunir a la mayor cantidad de grandes empresarios a nivel global, ha recibido gran cantidad de cancelaciones de parte de los VIP, que eran la principal atracción de dicho evento. Entonces ya estamos viendo que resulta un tanto más difícil ignorar lo que son las violaciones a los derechos humanos, ignorar lo que es la violación a la libertad de expresión, de prensa y demás, y la libertad general, porque aquí estamos hablando de un asesinato, no estamos hablando de un accidente como han querido pintarlo, no es algo que se trata de una riña. Ahora bien, no es un incidente. No es un incidente, es un asesinato en todo el sentido, pero si bien yo no creo que esto vaya a implicar grandes cambios a nivel geopolítico, lo cierto es que acorrala un poco más al gobierno de Arabia Saudita para quizá tener que acelerar un poco esas reformas maquilladas que había estado queriendo vender y quizás hacer unas cuantas que sean reales. Ya se nos quedan unos minutos y yo creo que es importante que el público televidente de este espacio sepa cuál es tu posición, tu análisis en torno a las elecciones en Brasil, donde todo apunta hasta el momento en que Bolsonaro pudiera ser el nuevo presidente de Brasil. Increíble, ¿verdad? Sí, increíble. Y bueno, en política solamente se sabe lo que pasó ayer, pero no tendríamos que ser adivinos, digamos que oráculos y demás, para decir que quien tiene todas las de ganar este domingo es Jair Bolsonaro, por el hecho de que él recibió un 46% en la primera vuelta, pero no solamente eso, sino que el voto restante, que no apoyó a Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, quien recibió un 28%, es decir, por debajo de lo que era el piso electoral de Lula da Silva, pero que buena parte de esa votación ajena al PT es también antagónica al PT. Es decir, Jair Bolsonaro tiene mucho más de dónde comer para lograr votos de lo que tiene Fernando Haddad. Eso no quiere decir que él ya sea claramente el presidente este domingo, pero sería un hecho, digamos que histórico, que resulte derrotado este domingo Jair Bolsonaro. Ahora bien, ¿qué implica eso? Brasil es el segundo país más grande del hemisferio occidental. Es la democracia más grande de Iberoamérica y es la economía más grande de Iberoamérica. Entonces, con esa potencia que es Brasil, que una persona con un discurso como el de Bolsonaro, que no es un discurso muy rico en propuestas, digamos, sea quien gobierne, quiere decir que ahora vamos a tener quizá cierta impredictibilidad sobre lo que va a acontecer en cuanto a ese país que venía aumentando bastante en su influencia dentro de la región, pero también para casarlo con otros resultados recientes, eso va a querer decir que los tres países más grandes del hemisferio occidental, de distintas, digamos que tendencias, van a tener a tres gobiernos nacionalistas, porque es el caso de Trump, es el caso de López Obrador y es el caso de Jair Bolsonaro. Eso no quiere decir que los tres sean indistinguibles, pero los tres tienen un discurso muy fuerte nacionalista. Y eso es un cambio de lo que habíamos tenido durante muchísimo tiempo, que eran los gobiernos que Junior llamaría neoliberales, pero que yo llamaría quizá liberal-demócratas. Bueno, todo depende de cómo tú quieras llamarlo, Sí. Pero se inscribe dentro de la lógica neoliberal. Ahora, yo creo que lo que ocurrió en Brasil, y Bolsonaro no puede exhibir la fortaleza electoral que ha conseguido y que posiblemente consiga, porque para mí lo que ha ocurrido es sencillamente un proceso de indignación social de los brasileños. Así es. Se sintieron burlados por la derecha moderada, se sintieron burlados por la izquierda. Que fue la más castigada, Claro, porque que se habla mucho del PT, Claro. pero el PSDB, que es el partido tradicional de la derecha moderada brasileña, pasó de ser la segunda bancada en el Congreso a ser la novena. Pero lo del PT... Casi desaparece. Lo del PT... Todavía le sirve porque es un Congreso muy fragmentado, tienen 30 partidos en el Congreso, pero del 2 al 9 es una caída monitoria. Lo que te digo es Bolsonaro pasó de tener un diputado, que era el mismo, a tener 52. Ahora. Que no es que la sociedad brasileña simpatiza con lo que dice esta persona, es lo que yo creo, sino que sencillamente la frustración Sí. lo llevó a inclinarse
por una opción como esa. Es el mensaje Posiblemente tú no sabes si hay un arrepentimiento, sí. Pero en primera instancia es eso. Es un voto de castigo, lógicamente. Sí, un voto de castigo al sistema, porque vuelvo y digo, no es tanto en sí al PT. El Mira, PT tiene el principal bloque de resistencia hacia lo que sería su propuesta política, pero fue hacia el sistema, porque incluso algo que a mí me parece que siempre vale la pena resaltar para ejemplificar hasta dónde llegó la decadencia brasileña, cuando se estaban llevando la mayor cantidad de políticos presos en el escándalo de Lava Jato. Entonces hubo un policía que le decían el japonés y el samurái porque era de esa ascendencia que tiene gran presencia en Brasil. Él era que siempre salía agarrando a los políticos presos, y luego de llevarse como 15 resulta que se lo tuvieron que llevar preso al policía porque estuvo involucrado en un escándalo de tráfico de estupefacientes y demás. Entonces hasta ese nivel llegó la corrupción en Brasil, que quien ellos tenían en ese momento como el campeón de la lucha contra la corrupción, terminó involucrado en escándalos de corrupción. Pero también ligando eso a la ansiedad económica. Es una decepción. A la ansiedad económica, que es lo que explica gran parte de lo que sucede. Frustración. Porque corrupción siempre hay escándalos, pero cuando la economía va mal, la política va muy mal. Brasil en el 2011, cuando estábamos hablando de que posiblemente llegara a nivel de desarrollado, tenía un PIB per cápita de $13,000. Hoy tiene 8,000. Señores, recuerden las grandes movilizaciones en contra de Dilma. Claro. ¿No? Antes del Mundial y de las Olimpiadas. Claro. Ustedes recordarán eso. Claro, entonces, porque es un asunto muy clave. Cuando la gente llega a un nivel de mejoría, no quiere perderlo. No importa que quien esté en el gobierno sea el que le ayudó a mejorar. Sí. Si tiende a bajar de nuevo el peldaño o el escalón logrado, se inclina para otro lado. Oye, no hay nada más radical que quien logró adquirir cierta comodidad y que luego la pierde. Claro. Porque por eso vemos que, por ejemplo, en los sectores más humildes, todavía el PT mantiene una fuerza muy notable, pero en los sectores clase media, que en un momento eran más cercanos al PT, tiene hoy en día es un nivel de odio casi que irracional, pero eso es hacia el PT, hacia Dilma, hacia Haddad, pero no contra Lula. ¿Por qué? Porque a Lula no le llegó a explotar la crisis. Entonces él, quizá de haber sido candidato, no quiero decir que pudo haber mantenido una situación de mayor competencia con Jair Bolsonaro, no, pero sí tenía un voto que fue superior a lo que... Pero si la gente percibiera a Lula como víctima, los resultados fueran diferentes. Si percibieran a Lula como una víctima... No lo perciben como víctima, no, pero por eso pero Lula mantiene, no pudo endosarle... Sí. Una cosa es endosar y otra cosa es representarlo tú. Si lo ven como víctima, votan por Haddad. Salió una medición que decía que por lo menos un 10% de los votantes de Jair Bolsonaro consideraban que Lula era un preso político. Ya un 10%. Gracias. No, pero el punto es que cuando hay ese nivel de antagonismo, claro, y un sector prefiere votar por quien se supone que es el enemigo político y personal de tu líder. La frustración llevó a Brasil a votar de esa manera. Gracias. Yo creo que República Dominicana no va a llegar a eso. No. Y conversaba con una gente por la sencilla razón, aquí solamente han gobernado conservadores. Liberales no han gobernado. No creo que vamos a dar un paso de conservadores a ultraconservador. Habría que decir que Lula también fue bastante conservador, porque Lula mantuvo el sistema de Cardoso. Claro. Dilma fue que rompió en cierta medida. No dice que acabó el programa, porque señor, nos están haciendo señas más con queche. Gracias, Jackson, gracias por la entrevista y gracias por, como siempre, aceptar y venir a nuestro espacio. Junior, me parece que tú tienes algo, Junior, ¿verdad? Bueno, me dicen que no. Nos dicen que terminamos el programa por el día de hoy. Amigos televidentes, gracias por la sintonía. Como siempre, agradecido de que ustedes nos permitan entrar a sus hogares. Muy buenas noches.